Ayudas. Hola amigos, hoy vamos a resolver este interesante problema que dice de la siguiente manera. Dice, un bote se mueve a razón de 6 metros sobre segundo sobre la superficie de un lago. Aquí tenemos un lago, ¿no es cierto? Y tenemos que un bote se mueve sobre la superficie del lago en línea recta a esta rapidez. Vamos a escribirle aquí esta que va a ser la rapidez inicial. Ya vamos a ver por qué le llamamos así. Esta es la rapidez de 6 metros sobre segundo. Seguimos leyendo. Cuando t igual 0 segundos, es decir, en un instante donde arrancamos el cronómetro, se apaga el motor. Entonces, ¿qué significa esto? Que el el bote es un bote que tiene un motor. Vamos a ponerle aquí algo que nos refiera, nos recuerde a un motor como estos fuera de borda. Entonces tenemos un motor en el instante t igual 0 segundos, o sea que ahí cronometramos un tiempo inicial, dice que se apaga el motor. Dice, si la masa del bote con su carga es de 240 kilogramos, entonces, ¿qué significa? Que el bote tiene una carga, vamos a suponer que es una persona que está aquí dentro del bote y que también esta persona tiene alguna carga que lleva aquí dentro, ¿no es cierto? Entonces, todo esto suma una masa total de 240 kilogramos, ¿ya? Entonces dice, y la fuerza de resistencia del agua es de 2B newtons, donde B es la rapidez del bote. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber una fuerza de resistencia, es decir, una fuerza a manera de fuerza de fricción, pero se le llama así fuerza de resistencia, y se le llama así cuando hay un objeto que se mueve dentro de un fluido, entonces el fluido le presenta esa resistencia de intensidad 2B newtons, donde B, esta de aquí, es la rapidez del bote. Eso significa que si el bote se mueve con una gran rapidez, digamos 10 por ejemplo metros sobre segundo, entonces esta fuerza de resistencia será 2 por 10, 20. Es decir, depende de cuán rápido sea el bote, la resistencia que va a recibir por parte del medio, del agua. Seguimos leyendo, dice, donde B es la rapidez del bote. Calcular, dice, en qué instante se detendrá. ¿Eso qué significa? Que cuando se apaga el motor, el bote sigue moviéndose, es decir, no se detiene inmediatamente, sino que va a seguir moviéndose durante un tiempo. Ya vamos a ver cuánto será ese tiempo, ¿no es cierto? Y luego dice qué distancia recorrerá el bote. Ya, eso es lo que nos está preguntando. Entonces, vamos a comenzar este ejercicio, a resolverlo, haciendo primero un diagrama de cuerpo libre de el bote después de que se apaga el motor, es decir, el motor ya no está en funcionamiento, entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Esto significa que vamos a dibujar todas las fuerzas que estén actuando sobre el bote en ese periodo, ¿no es cierto? Desde que apaga el motor en adelante sobre un sistema de ejes que le vamos a llamar X, Y. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el bote? Veamos, una fuerza que está actuando sobre el bote es y sobre su carga su propio peso, que en este caso sería como todo peso, masa por gravedad, en este caso la masa 240 kilogramos, y vamos a tomar el valor de gravedad aproximado de 10 metros sobre segundo, y entonces tendríamos 2400 newtons de peso tiene el bote. Pero este peso no logra llevarlo hasta el fondo. ¿Por qué? Porque existe una fuerza que se opone de reacción y por lo tanto, dado que está en equilibrio en el eje vertical, entendemos que será una fuerza normal, es decir, de la superficie, ¿no es cierto? Pero en este caso, cuando se habla de un fluido, o sea, un objeto sustentado por un fluido, no se le dice normal, sino se le llama empuje. Entonces, el empuje va a ser también de 2400 newtons. Le ponemos así directamente, ¿no es cierto? Esta tiene que ser igual a la otra. Si ustedes gustan, le pueden hacer sumatorio de fuerzas en vertical, igualar a cero, porque entendemos que en la dirección vertical este bote está en equilibrio, ¿no es cierto? Y con eso encuentran el empuje. Ya, pero en la vertical no tenemos nada más que decir, pero sí en la parte horizontal, donde hay una fuerza de rozamiento,
Esta es una fuerza que no es, por cierto, constante, porque es una fuerza que depende de la rapidez del bote, y es decir, que esta fuerza va a hacerse cada vez menor, ¿no es cierto? Yo lo voy a poner así para que recordemos que esta fuerza va a ir disminuyéndose hasta cero, ¿ya? O bueno, vamos a ver hasta dónde, ¿no es cierto? Porque cada vez que el bote se ralentiza, porque va ralentizando su movimiento, esta fuerza de rozamiento va a ser entonces no constante, va a ser cada vez menor. Entonces, este es un ejercicio en donde o está sujeto a una fuerza de tipo variable. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer el sumatorio de fuerzas, ¿no es cierto? Decíamos que en la parte vertical, en Y, ¿no es cierto? No tenemos más que decir que simplemente hay un equilibrio, pero en la parte horizontal sí tenemos que decir que el sumatorio de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este sumatorio de fuerzas, vamos a escribirlo por acá, sería de la siguiente manera. Tenemos la fuerza de rozamiento con signo negativo menos 2b, y esto va a ser igual a la masa, que es de 240 multiplicado por la aceleración. Vamos a dividir para 2 toda la expresión anterior. Menos b es igual a 120 pero A es la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. Ya hacemos esto porque estamos interesados en una función de rapidez, ¿no es cierto? Que tenemos la B a los dos lados, entonces vamos a hacer así, pasamos este t a multiplicar, nos quedaría menos B de t va a ser igual a 120 de B, y luego vamos a pasar a dividir esta allá y nos quedaría así. Menos dt va a ser igual a 120 dB dividido para b. Con lo cual tenemos ya separadas las variables. Fíjense, a la izquierda solo el tiempo y a la derecha solo la rapidez. Con lo cual podemos en este momento pensar en hacer una integración a cada lado y vamos a ver cuáles serán los límites de integración que necesitamos poner. En el lado izquierdo vamos a ir desde un tiempo inicial que va a ser 0. Miren, aquí decimos que cuando el tiempo es 0, entonces va a empezar el bote su movimiento de ralentización, ¿no es cierto? Hasta un tiempo que no sabemos cuál es, pero le vamos a llamar el tiempo t. Luego, en el lado derecho tenemos que el bote empieza con una rapidez inicial que es igual a 6 metros sobre segundo, ¿cierto? Hasta una rapidez b, que no sabemos cuál va a ser, queremos la relación entre b y t. Entonces pasamos a hacer la integración, la integral de dt es t, entonces me quedaría menos t más una constante que no voy a escribir porque se va a cancelar cuando haga esto de los límites, ¿no es cierto? Entre 0 y t, y en el lado derecho tendríamos 120b. Esto nos queda 120 multiplicado por el logaritmo natural del valor absoluto de b más una constante. Esta es la integral de esto, ¿no? Que no voy a poner esa constante tampoco porque voy a poner los límites acá entre 6 y b. Entonces aquí tendríamos menos t cuando t vale t, ¿no es cierto? Entonces me quedaría menos t y menos menos 0, que ya no voy a escribir en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho tendríamos 120 por el logaritmo natural. Ya no pongo valor absoluto porque entendemos que solamente va el bote a tener rapideces en sentido positivo. Fíjense, ¿no es cierto? Siempre va a moverse hacia allá, hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces logaritmo natural de b, ya, menos 120 por el logaritmo natural de 6 positivo, y ya no tenemos la constante de integración. Ahora vamos a cambiar de signo esta t, nos va a quedar entonces, y sacamos factor común también, 120 que multiplica, esta que es negativa se hace positiva, entonces nos queda logaritmo natural de 6 menos el logaritmo natural de la rapidez. Aquí vamos a aplicar una propiedad del logaritmo que dice que la diferencia de logaritmos es igual al logaritmo del cociente de los argumentos de esos logaritmos 6 y b tendríamos así, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero miren que estamos interesados en calcular b.
Ya, eso significa que necesitamos despejarlo de aquí. Este 120 le vamos a pasar al lado izquierdo. T sobre 120 es igual al logaritmo natural de 6 sobre b. Y vamos a exponenciar para eliminar este logaritmo. Es decir, elevamos elevamos a este exponente con una base e para que se vaya el logaritmo t sobre 120. Y esto va a ser igual a e elevado al logaritmo natural de 6 sobre b, y aquí se va a cancelar e con el logaritmo y nos queda solo 6 dividido para b. Y si le comparamos con esta expresión de acá y despejamos la b, nos queda b es igual a 6 por 1, 6, ¿no es cierto? Dividido para e elevado a la t sobre 120. O lo que es lo mismo, vamos a escribir acá esta b como una función del tiempo. Miren que ya hemos obtenido una función. La rapidez en función del tiempo va a ser igual a 6 por e a la menos t dividido para 120. Y ahí, ¿por qué pongo menos? Porque tenemos acá en el denominador. Entonces, fíjense aquí, tenemos una función de rapidez con respecto al tiempo. Y ahora, si es que pensamos en el literal A que nos decía en qué instante se detendrá el bote, aquí podríamos responder el literal A. El literal A quedaría respondido así: nunca se detendrá. ¿Por qué razón? Porque no va a ocurrir jamás que esta rapidez sea igual a cero, dado que está expresado como una función exponencial y la función exponencial no, no se anula. Entonces tendríamos que técnicamente la respuesta tal como se nos está preguntando aquí sería en qué instante se detendrá en un tiempo infinito, ¿no es cierto? O si gustan ustedes ponerle tiempo infinito, entonces entendemos que el movimiento del bote persistirá por siempre. Podemos revisar esta última función. Fíjense, aquí hemos puesto y igual a 6 por e a la menos x sobre 120. X va a ser el tiempo y y va a ser la rapidez. Y tenemos una curva como esta que nos está indicando esta aplicación. Entonces, fíjense, esta nos indica que cuando el tiempo es cero, recuerden que en el eje horizontal tenemos que el tiempo es cero. Cuando el tiempo es cero, la rapidez que tenemos es de 6 metros sobre segundo, es decir, cuando apenas se apaga el motor del bote. Pero conforme va pasando el tiempo, miren, 5 segundos, 10 segundos, etcétera, entonces esta rapidez va disminuyendo, va bajando la altura, ¿no es cierto?, de esta línea azul, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nunca esa línea azul va a cortar con el eje horizontal, es decir, que tiene una tendencia asintótica, porque tal vez se podría pensar que en este punto, por ejemplo, se podría creer, ¿no es cierto?, que ya por aquí está topando, ¿no es cierto?, digamos que acá en 300, fíjense, parece que ya estuviera topando, ¿no es cierto? Entonces, si le hacemos un zoom, vamos a darnos cuenta que en realidad siempre va a haber esa diferencia, esa distancia entre la línea azul y el eje X, con lo cual confirma esto que habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el bote nunca se detendrá. ¿Cómo vamos a abordar la parte B de este problema? En donde dice qué distancia recorrerá. Tal vez alguien podría pensar que si el bote nunca se detiene, es decir, se mantiene moviéndose eternamente, entonces se irá el bote hasta el infinito. Y la verdad es que no es así, porque fíjense lo que pasa cuando pensamos en responder esta pregunta: ¿qué distancia recorrerá? Si hacemos nuevamente el sumatorio de fuerzas que tenemos aquí dibujado de este diagrama de cuerpo libre, vamos a tener esto de aquí, miren. Aquí tenemos el sumatorio de fuerzas en X es masa por aceleración. La fuerza, la única que actúa en sentido X, es 2b con signo menos, es igual a la masa 240 multiplicado por la aceleración. Si dividimos, esto ya lo hicimos, por eso lo pasamos rápidamente, para 2 a cada lado, entonces tenemos menos b es igual a 120a. Pero en esta a vamos a poner, aquí esta a es de b a de t, ¿no es cierto? Pero vamos a poner este artificio, dx dividido para dx, con eso no se altera, ¿no es cierto? Miren, pero esta cantidad de x a de t que se introduce por el artificio, ¿no es cierto? Esa es igual a la rapidez del bote. Entonces, escribiendo primero esa rapidez, nos quedaría menos b es igual a 120 esta sería b
de b dividido para dx, pero vamos a dividir a cada lado para b, para eliminar esta b de aquí. Pero claro, con cuidado porque tenemos una condición. Se puede hacer eso matemáticamente siempre y cuando estemos seguros de que esta b no es igual a cero. Y claro, estamos seguros porque hemos visto la curva, ¿no es cierto? Esta b nunca se hace igual a cero, entonces podemos perfectamente dividir para b, pero siempre recordando esa restricción. Y entonces nos quedaría que al dividir nos queda menos 1 y en el otro lado se elimina esta b y nos queda 120 de b a de x. Recuerden, x es la posición del bote y vamos a considerar que la posición del bote la vamos a medir desde este punto de aquí en donde el bote apaga su motor, es decir, esta punta de la proa, ¿no es cierto?, del bote va a ser el punto cero y el bote, claro, va a seguir avanzando, pero lo vamos a medir esa X desde ese punto de ese sistema de ahí. Y entonces ponemos límites de integración. Fíjense, aquí tenemos entre 0, el límite inicial, x igual 0, y ese 0 se refiere, insisto, en este punto de aquí. Este punto es el x igual a 0 del que habla la integral, ¿no es cierto? Hasta un x que no sabemos cuál será esa x de aquí, ¿no es cierto? Y esto va a ir en el lado derecho desde una rapidez b hasta b igual 6 hasta una rapidez b que no conocemos, pero sabemos que va a hacerse pequeña, ¿no es cierto? Tanto como se quiera, pero nunca va a ser igual a 0. Entonces, nos quedaría esa situación de ahí y pues ahora lo que vamos a hacer es a resolver esa integración. Entonces, mire, tal como fue anteriormente cuando estábamos hablando del literal a, entonces aquí vamos a resolver. En el lado izquierdo tenemos menos x más una constante que no voy a poner entre 0 y x. Y en el lado derecho vamos a tener 120b entre 6, tampoco pongo la constante, y un valor b. Ya, entonces en el lado acá izquierdo vamos a tener que esto es menos x cuando x vale x mismo, ¿no es cierto? Y menos 0 sería que ya no pongo. Y en el lado de acá tendríamos 120 por b cuando b vale o toma su propio nombre, menos 120 multiplicado por 6. Vamos a hacer esta multiplicación y nos va a quedar que esto es igual a 120b menos 720. Vamos a cambiar de signo este de aquí. Vamos a tener que x es igual, cambiando de signo al otro lado, 720 menos 120b. Ya, vamos a analizar esta función que tenemos aquí, porque esta, claro, se le entiende como una función que depende de la rapidez. Fíjense, eso es lo que acabamos de encontrar. Es una función de x, pero en términos de la rapidez. Y esta nos puede indicar cuánto avanza el bote, dado que la pregunta es esta, ¿no es cierto? ¿Qué distancia va a recorrer el bote? Nosotros sabemos que esta rapidez va a ir disminuyendo, así que este número va a ir disminuyendo, entonces toda esta cantidad que vemos aquí va a tender a 0 y será un 0 por la izquierda, dado que está con signo menos, ¿no es cierto? Entonces en el límite vamos a tener que esta cantidad matemática tiene un límite máximo que será de 720 metros. O sea, en otras palabras, estamos diciendo que el límite de esta función x que depende de b, ¿no es cierto? Cuando b tiende a 0, ¿no es cierto? Va a ser igual a 720 metros. En otras palabras, esto se acerca a 0 y entonces esta cantidad se acerca a 720 metros. Entonces, si utilizamos esto último para responder la pregunta tal como nos la formulan, vamos a responder en ese sentido. Dice, ¿qué distancia recorrerá? Entonces, si a mí me preguntan eso de ahí, dado que ya me doy cuenta de lo que está pasando, entonces respondería que va a recorrer una distancia siempre menor a 720 metros. Es decir, que nunca llegará a ser 720, pero se acercará siempre a ese valor. O sea que en otras palabras, lo que sucede es que este bote, estamos diciendo que la punta del bote, ¿no es cierto?,
desde que se apaga el motor, entonces va a hacer este recorrido en donde tenemos 720 metros, pero la punta del bote siempre va a estar acercándose, digamos, hasta esta línea imaginaria de los 720 metros, pero nunca va a llegar a topar, ¿no es cierto? Esa sería la situación. Ahora bien, miren, como una reflexión final podríamos pensar en lo siguiente, dado que esto es un movimiento que parecería un poco extraño, ¿no es cierto? Pero la verdad es que este bote siempre va a ir avanzando hacia la derecha, nunca se detiene y nunca llega a topar una línea imaginaria que se encuentra a 720 metros del punto de partida, ¿no es cierto? Entonces digo, esto parece ser una situación extraña, pero en la práctica no es tan extraño porque en realidad nosotros, si lo vemos desde lejos al bote, ya lo veríamos detenido si es que la rapidez del bote es muy pequeña, como por ejemplo podría ser una rapidez del orden de los milímetros sobre segundo, 0,001, por ejemplo, metros sobre segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el bote avanza a esta rapidez tan lenta, ¿no es cierto? Si lo vemos desde unos metros, ¿no es cierto?, de distancia, entonces diríamos que está detenido, dado que no podemos alcanzar a percibir que el bote se mueve, es decir, sería una falencia de nuestra observación, ¿ya? Si es que el bote se mueve tan lentamente como la punta de este lápiz que ustedes ven aquí, esta rapidez que estoy haciendo es aproximadamente la rapidez de 1 milímetro por segundo. Entonces, si el bote se mueve, decía, con esa tan pequeña rapidez, nosotros pensaríamos que ya está detenido. Pero vamos a ver en qué tiempo, cuánto tiempo le toma al bote entrar en ese régimen de esa rapidez tan pobre, ¿no es cierto? Entonces veamos, vamos a reemplazar aquí 0,01 en vez de la rapidez y esto va a ser igual a 6 por e a la menos t dividido para 120. Ya vamos a dividir acá 0,001 dividido entre 6. Esto es igual a e elevado a la menos t sobre 120 y vamos a sacar el logaritmo a cada lado, nos quedaría el logaritmo natural de 0,001 dividido para 6 y en el lado derecho se cancela esta e y me queda menos t dividido para 120. De tal manera que si despejamos el tiempo va a ser igual a menos, pasamos el signo menos al otro lado, 120 multiplicado por el logaritmo natural de 0,001 dividido entre 6 y nos va a dar 1043,94 segundos, que si queremos redondearlo a minutos diríamos que esto es 17,4 minutos, 17, casi 17 minutos y medio es el tiempo que le tardaría a este bote en ralentizar su movimiento a esta rapidez de 1 milímetro por segundo, con lo cual podríamos decir que en la práctica sería un bote que estaría prácticamente ya detenido. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.